Entonces, ese es el concepto inicial que tenemos que tener claro, la importancia de que conozcas o memorices lo que tiene que ser notificado. Principalmente has visto referidos a preguntas de notificación urgente e inmediata o especificando en nuestro medio o a nivel internacional. De antemano te digo que suelen preguntar la triada, ¿no? A nivel internacional, nuevamente, peste, cólera, fiebre amarilla. El otro concepto es, una vez que yo tenga lo anterior, cómo se articula la vigilancia, cómo se activan las unidades centinelas, cómo se activa mediante el llenado de las fichas, cómo se activa el conocimiento de los protocolos, donde existen las definiciones de casos. Yo tengo que realizar mi monitoreo epidemiológico. Y acá yo voy a ampliar mi concepto porque lo que vamos a tener que conocer, que es algo reciente, 2012, es en nuestro medio la directiva sanitaria, ¿ah?, que establece o regula los conceptos de notificación de brotes, epidemias y otros eventos de importancia para la salud pública. Este es un gran avance en epidemiología. Esto es de acceso libre también, doctores, dado por la Dirección General de Epidemiología. Ustedes van a ver que muchas de las filminas, principalmente de la última parte de la exposición, cuando vamos a hablar sobre rabia y sobre aspectos de control vectorial de dengue, son filminas de la Dirección General de Epidemiología. Lo que se refiere a rabia es de acceso libre y lo relacionado a dengue es parte de un curso virtual sobre control vectorial de dengue, que también, si alguno de ustedes está interesado, al final dejamos un correo, puede escribir para enviarles la información, ¿no? Entonces, esto fue un gran avance y constituye para poder aclarar los principales conceptos en relación a lo que es brotes, epidemias y las diferentes formas de lo que adquiere una epidemia. Preguntando inicialmente, ¿brote es igual a epidemia? Porque lo hablamos en forma indistintivamente, ¿no? Decimos, hay un brote, hay una epidemia. En términos estrictos, en términos de epidemiología, no es lo mismo, doctores. Eso vamos a ir viéndolo, pero se los vamos adelantando. Brote es diferente a epidemia, ¿ya? Partiendo de ese concepto. Para algunos epidemiólogos, el brote se va a considerar una epidemia, pero de menor magnitud. Una forma de definirlo sería esa. El brote va a ser una epidemia, pero de menor magnitud. Cuando te hablen de epidemia, siempre los términos en las preguntas van a ser referidos a palabras como más del usual, o sea, casos más del usual, más de lo esperado, o podrían decirte eventos, más de lo usual, más de lo esperado. Ese es el término cuando hablan de epidemia. Entonces, veamos los conceptos, mira, de esta misma directiva. Definiciones operativas. Brote. Esta parte es bastante conceptual, así que, bueno, vamos a analizar lo importante. Brote es el incremento o aparición inusual. Hasta ahí se comporta como lo que ya vemos en epidemias. Es el incremento o aparición inusual de casos de una enfermedad, pero ojo, en una área geográfica delimitada o circunscrita o un pequeño área territorial. Eso es la gran diferencia para términos de epidemiología con el concepto de epidemia. Es el incremento o aparición inusual de casos de una enfermedad en un área geográfica delimitada durante un periodo de tiempo y afectando un número determinado de personas, en el cual él o los casos, así como lo que sucede en epidemias, tienen un nexo epidemiológico. Entonces, mira, el término inicial tiene mucha semejanza con lo que es en epidemia, pero acá lo que definen estrictamente es área geográfica delimitada durante un periodo de tiempo y afectando un número determinado de personas en el cual él o los casos tienen un nexo epidemiológico. Y generalmente lo que tenemos en nuestro medio, en nuestro país, son presencia de brotes. Tú vas a tener como ejemplo lo que hace 2 años hubo en el norte, en el departamento de la Sierra Norte, con los casos de peste. O sin andar muy lejos,
lo que ha existido en este año en relación a la influenza. Tú sabes que todos los años va a haber casos de influenza con determinados serotipos, la circulación. Pero ¿qué sucedió este año? ¿No? Hubo un aumento, pero en un tiempo determinado, en una población determinada. El tema fue algo de presión mediática de los medios de prensa en generar algún tipo de alarma, ¿no? De alguna forma que no se ajustaba a la realidad, porque no estábamos todavía en lo que sucedió en el 2009, donde no solamente fue considerado como una epidemia, sino como una pandemia, y hacia ello vamos. Entonces, para no confundirnos, brote, para algunos, es considerado una epidemia de menor dimensión. Epidemia: aparición de mayor magnitud de casos de una enfermedad, igual que lo anterior, con nexo epidemiológico, pero de un tiempo, área geográfica y número de personas más amplio. Por eso te decía que brotes consideran como una epidemia de menor magnitud. Epidemia: aparición de mayor magnitud de casos de una enfermedad con nexo epidemiológico, pero de un tiempo, área geográfica y número de personas más amplio. Siempre te lo preguntan en relación a más de lo esperado, más de lo inusual, ¿no? Pandemia viene a ser un tipo de epidemia, eso es claro, que se presenta en grandes áreas geográficas. Muchos países, inclusive puede afectar continentes y obviamente abarca gran parte de la población. Ejemplo, lo que pasó con influenza, lo que pasó con gripe aviar, lo que está sucediendo con VIH, con infección por VIH, por ejemplo, en lugares como el África subsahariana, donde sabes que cerca del 40% tiene infección por VIH. Y recuerda que ahí vemos VIH de tipo 2, para diferenciar el que tenemos en nuestro medio, que es VIH tipo 1. Pero en esos lugares se considera en términos de una pandemia, solo como ejemplo. La directiva sanitaria da el concepto de lo que es epizotia. Y tú puedes ya deducir que está en relación a una población animal. Veamos: equivalente a brote o epidemia de una enfermedad en una población animal, con la connotación de que puede afectar también a la población humana. Y hemos visto ejemplos. Hemos visto, por ejemplo, en la clase anterior, fasciola. Hemos visto enfermedad por hidatidosis, ¿no? Entonces, hemos visto el tema o comentado, y vamos a ver más adelante, el tema de rabia en sus formas urbanas y silvestres. Ejemplos también carbunco. Entonces, el término de epizotia es equivalente a brote o epidemia, pero en una población animal, con la connotación de que puede afectar también a la población humana. Y evento es un fenómeno o hecho observable que ocurre en un lugar y un momento determinados. Acá involucra no solamente procesos o enfermedades infecciosas, también, por ejemplo, eventos de la naturaleza, ¿no? Terremotos, huaicos, lluvias, los famosos desastres que pueden ocurrir en nuestro medio. De lejos, lo importante es que tú establezcas la definición de brote, epidemia y pandemia. Esta directiva también nos trae algo interesante. Uno de los temas siempre que tenemos como dificultad, hasta ahora todo puede relacionarse en forma teórica, ¿no? Ya sabemos que es un brote, ya sabemos que es una epidemia, ya sabemos que es una pandemia. Cuando yo tenga que llenar las fichas, muchas veces me doy con la sorpresa de no tener claro qué enfermedad como diagnóstico específico estoy tratando. Es por eso de que esta ficha ya introduce los conceptos de diagnósticos sindrómicos, que son muchas veces más importantes. Y mira, por ejemplo, ¿no? Síndrome febril, febril ictérico agudo, febril con manifestaciones hemorragíparas, y así una serie de síndromes o diagnósticos sindrómicos. Te había adelantado en clase anterior, cuando vimos leptospira, ¿te acuerdas? Vimos que una de las formas asociadas a severidad, por ejemplo, es la famosa leptospira ictérico hemorrágica. Eso está entre lo que es el síndrome ictérico asociado a compromiso por hemorragias. Síndrome ictérico hemorrágico, cuando son varios
casos en una población determinada, en un tiempo determinado, estamos hablando de un brote. Diagnóstico diferencial, nuevamente, habíamos mencionado, leptospira era una de las causas, malaria severa, malaria por Plasmodium falciparum, fiebre amarilla, que vamos a ver hoy día, dengue en sus formas asociadas a gravedad. Entonces, esos son ejemplos de lo que tenemos que realizar en notificación, ya empleando los conceptos de diagnósticos sindrómicos. Entonces, ya tú deduces lo que hayamos adelantado, brote es diferente a epidemia. Eso es la directiva nuestra del año 2012, pero los conceptos a nivel general siguen siendo válidos, ¿no? Y son básicamente similares. Epidemia, incremento significativamente elevado en el número de casos de una enfermedad con respecto al número de casos esperados, más de lo usual, ¿ya? Endemia es un proceso patológico que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una población o zona geográfica. En nuestro medio, las principales enfermedades infecciosas en regiones determinadas son consideradas endémicas, ¿no? En cuenca amazónica, por ejemplo, la presencia de enfermedades como lo que son malaria, como lo que son dengue, como lo que son leptospira, o sin andar muy lejos, el tema para regiones de la Sierra Central, el tema con hepatitis tipo B, o lo que sucede en departamentos como Ayacucho, la presencia de HTLV1, HTLV2. Entonces, lo que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una población o zona geográfica se considera endemia, o lo que sucede en departamentos como Cajamarca para el tema de fasciola, o en departamentos de la Sierra Norte, como es La Libertad, como es Cajamarca y Lambayeque, en relación a peste. Entonces, eso es importante, endemia. Pandemia, ya lo sabes, es un tipo de epidemia a lo largo de una área geográficamente extensa, sea un continente o hasta el mundo entero. Gripe aviar, influenza, infección por VIH. Abarca gran población, abarca gran cantidad de países, inclusive continentes, ¿no? Y quizás para complicarnos más, hay algunos conceptos que relacionan el porcentaje de población afectada. Van a ser epidemias, pero con términos de porcentuales. Y ahí hablamos de 4 conceptos. Hipoendemia. Hipoendemia, menos del 10% de la población padece la enfermedad. Mesoendemia, 10 al 40% de la población padece la enfermedad. Hiperendemia, la mitad de la población, 50% de la población padece la enfermedad. Y holoendemia, 75% de la población padece la enfermedad. Holo, hiper, meso, hipo. Menos del 10, 10 al 40, 50, 75% para holoendemia. En términos de lo que hemos visto anteriormente, cuando hablamos de hiperendemia o holoendemia, también nos estamos refiriendo a lo que podría ser la definición de pandemias. ¿Sí? Veamos. En las preguntas se va a entender más estos conceptos que son bastante teóricos. Definición de brote, doctores. Definición de brote. A. Aparición de mayor magnitud de casos de una enfermedad con nexo epidemiológico, pero de un tiempo, área geográfica y número de personas amplio. Eso es epidemia. Eso es epidemia. Ese es el concepto de epidemia que da nuestra directiva sanitaria, ¿no? Dada por la Dirección General de Epidemiología. B. Epidemia que se presenta en grandes áreas geográficas. Ahí eso es pandemia, ¿no? En grandes geográficas, muchos países, y puede llegar a afectar a una gran proporción de la población. C. Epidemia de una enfermedad en una población animal. Eso se llama epizotia, ¿no? Con la connotación de que puede afectar también a la población humana. Por ejemplo, rabia, por ejemplo, lo que hemos visto para hidatidosis, por ejemplo, lo que hemos visto para fasciola. D, lo que ustedes mencionaban, es el incremento o aparición inusual de casos de una enfermedad en un área geográfica delimitada, ¿correcto? Durante un periodo de tiempo y afectando
un número determinado de personas, correcto, en el cual él o los casos tienen un nexo epidemiológico. Todo este concepto amplio es la definición más cercana al concepto real de lo que es brote. Respuesta D. 8. La presencia de nuevos casos de enfermedad superior a lo esperado, al número esperado es. Son preguntas de banco, ¿no? Lo que te van a preguntar quizás va a ser bastante sencillo, pero que nosotros queremos que sepas de lo sencillo algo más también, ¿no? La presencia de nuevos casos, la presencia de casos más de lo inusual, se refiere a el término de epidemia. Epidemia. Presencia de nuevos casos de enfermedad superior al número esperado. Nuevamente, epidemia, incremento significativamente elevado en el número de casos de una enfermedad con respecto al número de casos esperados. Endemia, proceso patológico que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una población o zona geográfica. 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define el término de epidemia? Claro, mira, te lo decía de esta forma, ¿no? Más casos, ¿no? Ese es el tema que a veces quieren sorprenderte, ¿no? Más casos de los esperados. Hasta ahí es epidemia, ¿no? Más casos de los esperados de una enfermedad en una población determinada. Ya sabes que la diferencia con brote radica en el tema de que brote es más circunscrito a una área geográfica determinada y a un número menor de población. ¿Cuál de las siguientes define más el término de epidemia? D. Más casos de los esperados de una enfermedad en una población determinada. Respuesta D. 10. Sobre endemia. Una endemia de una enfermedad transmisible se define como, claro, ¿no? Cuando te hablan que hay una constancia a lo largo del tiempo, o pueden decirte que se presenta en forma continua en un área geográfica, en un área determinada, es un tipo de epidemia que toma un nombre particular, se denomina endemia. Se denomina endemia. Presencia de una enfermedad con una incidencia constante a lo largo del tiempo. Gran parte de las enfermedades que vemos en nuestro país. Se dice que una enfermedad tiene carácter pandémico cuando, más fácil, ¿no? El tema también es un tipo de epidemia, pero con una connotación geográfica mucho mayor, al igual que la afectación en población mayor. Aumento de casos sobre lo usual, que afecta a grandes extensiones geográficas en forma casi simultánea. Respuesta C. Nuevamente, pandemia, epidemia a lo largo de una área geográficamente extensa, sea un continente o hasta el mundo entero. Pandemia. 12. Pregunta clásica, ¿no? Mira, en un distrito rural del país se notificaron durante la cuarta semana de marzo del 2012 2 casos autóctonos de rabia humana, enfermedad que no se observó en las últimas 3 décadas. Esta situación se define como, ¿por qué se hace connotación esta pregunta? ¿Qué hubiera pasado si una de las claves, bueno, la respuesta, como dice el doctor, es epidemia? Ya, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿qué hubiera pasado si una de las claves, la clave hubiera sido brote? ¿Cuál marcabas? ¿Epidemia o brote? Claro, eso es lo que queríamos que ustedes deduzcan. Y eso es lo que tienen que tener claro. El concepto vertido es brote. Que no esté en la clave es diferente. Y habíamos dicho de que para algunos epidemiólogos brote es una epidemia de menor magnitud. Porque está circunscrita a una área geográfica determinada y a una población menor con pocos reportes de casos, pero que siempre van a ser más de lo esperado. Y mira, eso es el concepto. Un distrito rural del país, área geográfica determinada, notifican en marzo de 2012 2 casos autóctonos de rabia humana que no se observó en las últimas 3 décadas. Esto es un brote, doctores. Esto es el tema, el concepto de brote. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Pero como no hay el tema de clave como brote, la definición establece más acercada sería epidemia. En la mañana me dijeron si la clave podría ser epizotia. Y rabia. Claro, ese es lo correcto. O sea, epizotia es la característica tiene que ser en animales, que exista la posibilidad, si acá el tema hubiera sido solamente rabia y no hubieran
ampliado a esta palabra, sí podría ser epizotia, porque no te están especificando si solamente es en humanos, pero tú sabes que rabia como tal es considerada una epizotia. A eso se refería. Acá hablan de rabia humana, rabia humana. Por ese concepto, la clave es la respuesta B, epidemia. 13, más fácil. La presencia continua de una enfermedad causada por un agente infeccioso en una zona geográfica determinada se denomina endemia. Endemia. Para hacer el ejercicio, holoendemia en términos porcentuales se está refiriendo a más o 75% de la población afectada. Mesoendemia, perfecto. Hiperendemia y endemia es el tema de la clave, ¿no? Sí, pues son conceptos que vamos a tener que memorizar, ¿no? Holoendemia, hiperendemia, mesoendemia, hipoendemia. Hipoendemia menos del 10%, no te olvides. Hipoendemia menos del 10%. Entonces, eso es lo que te decía, que este acceso libre tiene ya algunos años, siempre se está revisando. Hemos visto la parte teórica de la importancia de la vigilancia, lo que nos regula también en función del Reglamento Sanitario Internacional, el monitoreo epidemiológico, la importancia de, te había dicho, de conocer los protocolos de vigilancia, el conocer las definiciones de casos, que engloba características clínicas importantes. La idea de los protocolos de vigilancia no es de repente profundizar en conceptos clínicos o de laboratorio que ya los colegas o nosotros solemos manejar, sino cuestiones prácticas que permitan la identificación oportuna, precoz, de casos sospechosos probables para finalmente su confirmación. Sabes que esto se articula con el llenado de las fichas que hemos visto, ya el reglamento sanitario, hemos visto nuestra directiva sanitaria. Una posibilidad es que si tú tienes la presencia de un brote, no solo establezcas la definición de la enfermedad, sino también la posibilidad de la presencia de síndromes. Y todo eso se articula mediante software que también algunos de ellos son de acceso libre. Entonces, mira, ¿qué vamos a tener como conocimiento? Gran parte de algunas enfermedades que ya han sido vistas en clases anteriores, vamos a profundizar sobre las que están pendientes. Fiebre amarilla, peste, rabia y finalmente dengue, pero principalmente dengue en relación al control vectorial. Dejando un poco el tema clínico que ustedes ya lo manejan o lo han visto en las clases de tropicales. Fiebre amarilla. Para los que han visto o hemos tenido la suerte o de repente mala suerte de ver casos de fiebre amarilla, nunca te vas a olvidar. Fiebre amarilla es una enfermedad que está asociada a alta letalidad. Felizmente es considerada una enfermedad inmunoprevenible. Para ubicarnos de lo que estamos hablando, cuando hablemos de fiebre amarilla, estamos hablando de dos tipos en nuestro medio de fiebre amarilla. La fiebre amarilla urbana, en ciudades, ¿no? La fiebre amarilla urbana y la fiebre amarilla rural o salvaje o silvestre. ¿Por qué es importante que tú hagas esa diferenciación antes de ir a los aspectos clínicos o de diagnóstico? Porque los reservorios y los vectores son diferentes. Ubicándonos, cuando hablamos de fiebre amarilla urbana, el vector involucrado se denomina Aedes aegypti, que sabes es el mismo vector que conoces para dengue. Cuando hablamos de fiebre amarilla urbana, el vector viene a ser Aedes aegypti, que es un mosquito, como sabes tú, y el reservorio es el ser humano, ¿sí? Nos entendemos. Fiebre amarilla urbana, si te preguntaran, vector Aedes aegypti. Y muchos creen que es el único vector, ¿no? Ese es el vector para la fiebre amarilla urbana. Reservorio ser humano. La fiebre amarilla silvestre o salvaje, el vector ya es diferente. Tiene nombres algo quizás que no son tan conocidos. Se denomina Sabetes y Haemococcus, así, Sabetes y Haemococcus. Y también son mosquitos propios de estas zonas rurales. Y el reservorio ya no va a ser el ser humano, sino va a ser primates, monos de las áreas silvestres. Entonces es diferente. Actualmente, entonces nuevamente, fiebre amarilla rural o silvestre, vector Haemococcus con H y Sabetes.
Zavetes. Y reservorio, primates. Actualmente, la fiebre amarilla más importante, la que se notifica mayor cantidad de casos, es la fiebre amarilla silvestre o salvaje o rural. Esa es la fiebre que tenemos que realizar, sea control vectorial o las campañas de inmunoprevención. Y felizmente, en algunos lados, en algunos lugares, ya está confinado a áreas consideradas endémicas. Ya no tanto lo que ocurría hace algunas décadas en que veíamos esta fiebre en las ciudades. Entonces, no te vas a confundir, ¿ya? Estamos ubicándonos en el contexto de las definiciones iniciales, ¿ya? Mira, características clínicas importantes y epidemiológicas. Es una enfermedad febril aguda, es súbita, precoz. No existe fiebre amarilla subaguda o crónica, o no existe una fiebre amarilla en donde la fiebre como característica clínica importante sea más de 2 o 3 semanas. Eso no existe. La fiebre amarilla, tú vas a ver ahora en la historia natural, el proceso va a ser sumamente agudo, sumamente precoz, inclusive menos de 2 semanas. Veamos. Enfermedad febril aguda de corta duración, lo mencionado, transmitida por mosquitos y causada por el virus de la fiebre amarilla. Virus de la fiebre amarilla. No tiene tratamiento específico. El tratamiento es soporte, pero importante. Puede prevenirse mediante la vacunación. Y ese es el tema importante, ¿no? La obligatoriedad, si tú vas a trasladarte por actividades recreativas, laborales, de excursión o lo que fuera, a zonas consideradas endémicas, la administración de la vacuna, que es lo único que ha establecido en lo que es la prevención mediante la inmunoprevención, ¿ya? Fases clínicas, clásicamente enmarcado en 3 estadios o procesos clínicos. El primero es el llamado fase congestiva o roja. Fase congestiva o roja. El término de congestivo rojo se debe a que el paciente, aparte del cuadro febril, va a presentar eritema facial. Eritema facial. Una segunda fase que es llamada remisión. Remisión. Que paradójicamente el paciente va a disminuir el alza térmica, va a presentar una mejoría transitoria. Es una fase algo paradójica. Y finalmente, la que está asociada a mayor mortalidad, que es la fase icterohemorrágica. Icterohemorrágica, amarilla o de intoxicación. Entonces, 3 fases clínicas: congestiva roja, remisión y fase ictérico-hemorrágica. Veamos. Congestiva roja, mira, es sumamente precoz, 3 días. Es de inicio brusco y se manifiesta con síntomas generales: fiebre, escalofríos, cefalea, lumbalgia, postración y lo que te mencionaba, eritema facial. Eritema facial, y acá también grande está inyección conjuntival. Inyección conjuntival, náuseas y vómitos. En esta fase hay presencia del virus a nivel sérico, es considerado viremia. Es por eso que en este momento se puede hacer el diagnóstico. Te podemos adelantar que lo que vamos a estudiar es el examen de PCR para la identificación de presencia viral. PCR, ¿no? En esta fase es donde tengo la mayor posibilidad porque va a estar más elevada la carga viral o viremia. Acá hemos remarcado inyección conjuntival, diagnóstico diferencial, una enfermedad más que tú vas a considerar la presencia de inyección conjuntival o hemorragia conjuntival o sufusión conjuntival. Te había mencionado que lectospira también es otro de los diagnósticos diferenciales, pero lectospira en su forma grave o enfermedad de Weil. También te había presentado un caso clínico en nuestro medio donde hay inyección conjuntival, hemorragia conjuntival. Fiebre amarilla es otro diagnóstico posible de inyección conjuntival. Entonces, una vez que sucede esta fase, 3 días, pasamos a una segunda fase llamada de remisión. Dura de horas y es más breve que la anterior, hasta 2 días. Y hay una mejoría, mira, se observa caída de la temperatura y disminución de los síntomas que provocan una sensación de mejoría en el paciente. Cuando estábamos en Selva Central,
Este era el motivo por el cual inclusive los pacientes pedían su alta, porque había una mejoría del cuadro, y eso para los que veían ya con cierta familiaridad casos de fiebre amarilla era una señal de empeoramiento, pero paradójicamente el paciente tenía una sensación de mejoría. Para pasar a la fase que es de mayor tiempo, pero la que está asociada a mayor mortalidad, la llamada fase icterohemorrágica. Dura hasta 10 días, reaparecen los síntomas iniciales generales, ¿no? Predomina ya un componente multisistémico multiorgánico, falla hepática, caracterizada por ictericia, y manifestaciones hemorrágicas, como hematemesis. Y esto es lo que semiológicamente se describe como el vómito negro. Vómito negro. Te lo remarcamos porque han preguntado el tema de en qué fase de la fiebre amarilla clásica, porque puede haber casos en donde puede haber presentaciones diferentes o atípicas, en qué fase de la fiebre amarilla se presenta el vómito negro, en la fase icterohemorrágica, fase de intoxicación o fase amarilla. De esa forma podrían preguntarlo, o si quieres en la tercera fase, o si quieres en la fase asociada a mayor mortalidad, en la fase tercera, fiebre ictérico-hemorrágica, vómito negro, melena, epístasis y hemorragias de cavidad oral. Y este tema conlleva compromiso renal, aparece encefalopatía hepática y asociada a mortalidad. En bancos de preguntas, una de las preguntas que hizo San Marcos, San Fernando, fue cuáles eran los órganos que mayormente se comprometía asociados a mortalidad por fiebre amarilla. Eran dos, a nivel hepático y a nivel renal. ¿Sí? Esa pregunta la están también en bancos. Y eso se deduce de esta descripción, ¿no? A nivel hepático, insuficiencia hepática, y a nivel también compromiso renal, pero generalmente en la tercera fase, fase icterohemorrágica. No te olvides, remarcando vómitos negros propios de fiebre amarilla en la tercera fase. Reservorio, habíamos dicho, el hombre infectado es el reservorio de la fiebre amarilla urbana. Fiebre amarilla urbana. En el ciclo selvático son los primates, monos, y posiblemente, no se ha demostrado todavía con exactitud, algunos marsupiales arborícolas. Pero en nuestro medio principalmente el ciclo selvático son los primates no humanos. ¿Cómo se produce el modo de transmisión? No se ha comprobado transmisión de persona a persona. Se transmite a humanos por las picaduras de los mosquitos o vectores, que ya hemos visto son de dos tipos. En el caso de la forma urbana, vamos a tener en consideración el Aedes aegypti, como lo que sucede en dengue, infectado con el virus por alimentarse de sangre de personas enfermas. En el ciclo selvático o fiebre amarilla selvática, transmitido por mosquitos silvestres, lo que te mencioné, del género Haemococcus y o Sabetes. En esquema, la relación que existe entre lo mencionado, ¿no? El mono como reservorio para las formas salvajes, silvestres, la presencia de Haemococcus, sabes que también puede ser Sabetes, y para el caso de las formas consideradas urbanas, reservorio, el ser humano, y vector Aedes aegypti. Periodo de incubación. Si has visto que el curso clínico es bastante corto, entonces el periodo de incubación también lo es. En el ser humano es entre 3 y 6 días después de ser picado por el vector. Pero en el caso del vector, mira este concepto. El mosquito se mantiene infectado el resto de su vida. Una vez que se ha producido la infección del mosquito, toda su vida va a permanecer infectado. 50% de ellos mueren en la primera semana y 95% en el transcurso del mes. Lo que tienes que tener claro que eso sucede en el mosquito. Lo que podrían preguntarte es en el ser humano, ¿cuál es el tema en el tiempo donde se produce la mayor posibilidad de transmisión? ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo soy el reservorio, tengo el virus, ¿en qué momento de la historia natural tengo la mayor posibilidad de transmitir mediante picaduras
de los mosquitos. A eso se refiere. Es el tiempo en que una persona infectada puede transmitir el virus al mosquito. Y esto ocurre cuando 24 y 48 horas antes de que presente la fiebre o la fase inicial congestiva y hasta los primeros 5 días de la enfermedad. O sea, en esos dos periodos importantes de la fase congestiva y la fase de remisión es donde se produce la mayor posibilidad de transmisión de la enfermedad. En la última fase que hemos visto, la itérico-hemorrágica, si bien es cierto, es la fase que está asociada a mayor componente multiorgánico, es la que se produce la menor posibilidad de transmisión. ¿Se entiende ese concepto? La posibilidad de transmisión se produce mayormente en las primeras dos fases. Y eso se correlata con lo que te habíamos descrito, la presencia de mayor cantidad de virus, la viremia o carga viral, se daba en la primera fase, que era la fase congestiva. Es por eso que, mira, consideramos hasta 5 días, 24 y 48 horas antes de que presente la fiebre, hasta los primeros 5 días de la enfermedad. Susceptibilidad: todas las personas que no han sido inmunizadas son susceptibles de infectarse. Es por eso la importancia de la inmunoprevención. La inmunidad es permanente cuando una persona adquiere la infección en forma natural, como lo que ocurre en personas de zonas endémicas. La vacuna protege entre 30 y 35 años y probablemente, eso ya lo sabes, de por vida. La letalidad, mira, puede llegar hasta el 50% de los casos. Paciente fallece generalmente cuando ya va a entrar a la fase icterohemorrágica, ¿no? Entre el 7º y el 10º día. ¿Qué departamentos reportan la mayor cantidad de casos? Principalmente, doctores, cuenca amazónica, ¿no? Cuenca amazónica. Y te había mencionado, y del gráfico, del mapa, estableces que en departamentos de nuestra costa no se suelen reportar o notificar casos. Veamos lo relacionado a medidas de prevención y control. Habíamos dicho la importancia de la inmunoprevención. Tú tienes que establecer que hay 2 escenarios epidemiológicos importantes. El principal de importancia, donde hay la presencia del vector y los reservorios o zonas endémicas.